Solo el 2% de los canarios presenta anticuerpos contra el coronavirus. Son los primeros datos que se desprenden de un estudio emprendido por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. El 98% de los ciudadanos del archipiélago no ha tenido contacto con la COVID-19. Es una buena noticia, pero no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, porque para diciembre se espera una segunda oleada de la pandemia. Esa segunda oleada se espera más débil, pero está claro que si no mantenemos las distancias, usamos mascarillas y seguimos manteniendo las medidas de higiene, podría volver a repetirse esta situación. Fíjense en lo sencillo que es contaminar nuestro entorno. Una persona contagiada estornuda, las gotitas caen en el teclado y mientras escribimos vamos ensuciando nuestras manos, que las utilizamos para casi todo. Con un gesto tan básico como ir a recoger unos documentos a la impresora, ya estamos propagando el virus. Incluso en algo que nos parece tan normal como pedir prestado un bolígrafo, estamos abriendo un nuevo canal de contagio. Si no se lava las manos, nuestro compañero ampliará el rastro de la COVID. Seguimos, nos vamos a un ordenador para montar un vídeo, contaminamos la silla, los auriculares, el teclado, todo lo que tocamos. El virus está en nuestras manos. Los elementos de contacto más frecuentes, como los abridores de puertas y armarios, se contaminan con mucha facilidad. Incluso esta revista que hojeamos solo unos segundos es una nueva vía de contagio. Tras leerla brevemente, la dejamos en la mesa y al momento un compañero se la lleva. El virus se abre camino y todo ha ocurrido en menos de un minuto. Pedirles a ustedes que no se toquen, por ejemplo, la nariz es en teoría algo sencillo. Lo difícil es la práctica, porque es un gesto que repetimos muy habitualmente. Aunque no se lo crean, nos tocamos la zona T, los ojos, la nariz o la boca, entre 10 y 35 veces en una sola hora. Es un gesto que tenemos completamente interiorizado, pero hay que evitarlo. Y tenemos que entender sobre todo que un gesto tan sencillo como evitar tocar la nariz, la boca o los ojos puede ayudar a que no se extienda la peor pandemia de este siglo. Abrimos una puerta y nuestras manos al tocarla ya pueden contaminarse. 30 veces por hora es el dato que ahora explicaremos. ¿Qué hábitos podemos adquirir para luchar contra la pandemia? Podemos indicarle a los demás lo que significa hacer las cosas bien. Para no tocarnos la cara es bueno tener pañuelos limpios a mano y después de usarlos tirarlos a la basura. Usar el revés de la muñeca para rascarnos. Acostumbrarnos a meternos las manos en los bolsillos. También podemos recurrir al recurso de entrelazar los dedos o de cruzar los brazos debajo de las axilas. Todo eso puede evitar que toquemos la zona T, ojos, nariz y boca, entre 10 y 35 veces por hora. Ese es el dato. Mantener las manos por debajo del nivel de los hombros y usar barreras como mascarillas y gafas. Todo eso nos puede ayudar a controlar el virus. La Consejería de Educación ya ha fijado el calendario de finalización de este curso, un curso que va a acabar sin la presencia de profesores, pero tampoco con la de los alumnos. Lo que no sabemos todavía es cuándo se va a reanudar el curso escolar. Lo que sí tienen claro los sindicatos es que la enseñanza infantil no va a comenzar todavía y que van a ser necesarios unos 3.000 docentes para llevar a cabo esa enseñanza semipresencial del próximo curso. También dicen que hay que dar muchos pasos para avanzar en acabar con la brecha digital. ¿Cuándo se acaban las clases? El 10 de junio termina el curso para los alumnos de enseñanza artística superiores. El 19 de junio lo harán los alumnos de educación infantil, de primaria, de secundaria, de primero de bachillerato o de formación profesional. Se establecen como fechas para la celebración de la EBAU del 1 al 4 de julio y habrá una segunda oportunidad para aquellos que no superen la prueba en el mes de septiembre. Casi 327.000 alumnos van a despedir este curso fuera de las aulas. Analizar las aulas, sus metros cuadrados, para precisamente ver si la distancia de seguridad se cumple. Esto va a significar pues toda una revolución, vamos a llamarlo así, de ingeniería horaria, porque las entradas al centro tienen que ser escalonadas para garantizar que no haya aglomeraciones. La Graciosa, La Gomera o El Hierro aspiraban a avanzar hacia la fase 2 y lo han conseguido. Eso les va a dar más libertad de movimientos. La fase 2 implica, por ejemplo, poder moverse a una segunda residencia, eso sí, solo dentro de la isla. También se van a poder celebrar bodas con limitación
de invitados. También se abrirán los teatros, los cines, con limitación a 1/3 de su aforo, y los centros comerciales con un 40% de su capacidad. Los hoteles van a abrir también las zonas comunes. Es una alegría que compartimos todos los canarios y que vamos a poder lograr nosotros también si seguimos cumpliendo las normas para seguir avanzando hacia adelante. Que lo estamos haciendo bien, que lo estamos haciendo mal, la verdad es que no te podría responder a esto. Yo creo que como en cada casa hay gente que hace las cosas bien y que las hace mal. Habría que estar con una lupa y un poco espiando el comportamiento de cada persona, pero bueno, yo pienso que en general sí. Yo diría que hay un poquito de todo, ¿no? Tenemos diferentes zonas horarias, me parece que la gente más joven se está echando a la calle un poco más tarde y les cuesta un poquito entender un poco el tema que tenemos de las distancias y un poquito el tema, ¿no? De entrar uno a los baños, etcétera, etcétera. O sea, creo que habría que aprovechar y portarse un poquito bien ahora que tenemos esa libertad y que lo hemos pasado tan mal durante todo este tiempo, ¿no? No todo el mundo lo está haciendo bien. Hay mucha gente reunida sin guardar las medidas de seguridad y bueno, no sé lo que pasará. Todos los sanitarios dicen que la mejor medida para prevenir el contagio del COVID-19 es el uso de mascarillas y guantes, y usted puede grabar alrededor que nadie usa ni mascarillas ni guantes. Por norma general sí, pero siempre hay personas que incumplen, gente que se reúne y que no respeta la distancia de seguridad y eso, pero por norma general sí. Sobre todo un montón de jóvenes que se juntan, también como que pierden el miedo al no afectarles tanto, entonces son irresponsables. Los dejo ahora con un resumen de las noticias más destacadas de esta semana que han elaborado nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa, de Televisión Canaria. Quedan pocas horas para que las islas del Hierro, La Gomera y La Graciosa entren en esa segunda fase de la desescalada. Entre los cambios que, por ejemplo, restaurantes y cafeterías van a poder dejar entrar a sus clientes, eso sí, con un aforo limitado. El Ministerio de Sanidad tomaba esa decisión el viernes, el mismo día en que el Parlamento de Canarias retomaba su actividad. El Gobierno canario busca consenso en torno a ese pacto de reconstrucción económico y social del archipiélago. En cuanto a los datos de la pandemia, los contagios nuevos siguen siendo bajos y además Canarias disfrutó esta semana de varios días sin fallecimientos. Tras 2 semanas en la fase 1, las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa dan un paso en la desescalada. 3 islas que junto a Formentera siguen siendo la avanzadilla y se plantan en la fase 2. Reuniones sociales que en fase 1 son de hasta 10 personas se incrementan a 15 personas. No hay limitación en cuanto a superficies comerciales para abrir. Y se podrán celebrar bodas y velatorios limitando invitados. Restaurantes y cafeterías pueden recibir clientes en el interior si reducen su aforo. Abren cines y teatros al 30% de su capacidad. Una decisión que viene avalada por la buena evolución de la pandemia, sin casos en estas 3 islas. En el resto, los casos activos se siguen reduciendo. En total, 24 casos se han registrado por COVID-19 durante toda esta semana. Y aunque con baja incidencia, el virus sigue con nosotros. Los expertos sanitarios piden prudencia a la población. Como relajemos las recomendaciones que desde la autoridad sanitaria nos dicen permanentemente, corremos el riesgo de volver a la casilla de salida. Una vuelta que podría ser traumática. En Canarias apenas gozamos de inmunidad. Poco más de 37.000 personas han pasado el coronavirus, según los primeros datos del estudio de cero prevalencia que conocíamos este miércoles. Esto es un hito en este país, el tener un estudio de esta magnitud compartido a este nivel y que además seamos capaces de hacerlo tan rápido. Y así, con respetuoso silencio por las víctimas de la pandemia, retomaba el Parlamento de Canarias su actividad este viernes. Solo 25 diputados en sus escaños por precaución. En el debate político, el Gobierno recaba apoyos y sugerencias para un pacto de reconstrucción. Las cuentas de las administraciones comienzan a descuadrarse. Esta semana, el Ministerio de Hacienda accedía a que la comunidad autónoma pueda gastar el superávit. Expresa el reconocimiento a la singularidad canaria, tanto en la crisis como en nuestros hechos fiscales y económicos diferenciados. También tendremos comisiones bilaterales con la comunidad autónoma para los recursos que merman del bloque canario de financiación, pero a su vez lo hará el Gobierno de España con los cabildos.
Han estado siempre en primera línea. Enfermeros y enfermeras celebraban este martes su Día Internacional. Han respondido de manera magnífica, excepcional, y hoy más que nunca son mucho más visibles de lo que hemos sido nunca. El esfuerzo de los sanitarios es vital para que pacientes como Carmelo dejen de ser pacientes. La verdad que ha sido unos días muy duros. He estado conviviendo más en el lado oscuro casi que en este lado de la vida. 40 días estuvo en la UCI, así lo recibían sus compañeros de la Guardia Civil a las puertas del Hospital de Lanzarote. Ser conscientes, ser racionales, que la vida es muy corta y hay que saber disfrutarla. Una moraleja que acompaña a este final feliz. Esta semana han reabierto los comercios de menos de 400 metros cuadrados, salvo los que están en centros comerciales y que no tienen acceso directo independiente desde la calle. Ya podemos ir a comprar sin necesidad de cita previa. Eso sí, estos negocios no pueden superar el aforo del 30%. Cada sector tiene su protocolo de medidas de higiene y de seguridad. Por ejemplo, en las tiendas de ropa deben desinfectar cada pieza después de que se la pruebe un cliente. La otra imagen de la semana ha sido la de las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. Han abierto con el 50% de las mesas, que deben guardar una separación de 2 metros de distancia. En una mesa que los trabajadores deben desinfectar entre cliente y cliente no pueden concentrarse más de 10 personas. Los elementos de uso común como los servilleteros desaparecen. Los aseos deben limpiarse como mínimo 6 veces al día. Así arrancaba la semana. Con la fase 1 muchos comercios reabrían sus puertas. Se calcula que lo ha hecho en torno al 80%. En el interior de las tiendas se han reforzado las medidas higiénicas y de seguridad. Nosotros, como ya nos ves, llevamos pantalla, guante, mascarilla, desinfección a todas horas. Hemos puesto desinfección para los clientes y luego inmediatamente detrás nosotros pasaremos paño a todos aquellos productos con desinfectante que la clienta haya podido tocar. Con el nerviosismo de abrir las expectativas, pues ahí. Yo tengo ilusión y voy a luchar. El aforo de los comercios no puede superar el 30%. Y veo que hay mucha gente que entre de 2 en 2. Y eso ha provocado puntualmente algunas colas, especialmente en los locales más pequeños. Estoy haciendo cola para entrar, para comprarle una cosilla a mi hija. Yo tengo una hija de 19 años y quiero unos pantalones de deporte, porque lleva 3 meses con los mismos. Digo, no te preocupes, que en cuanto abran, ahí estoy yo. A los comercios pequeños, como para nosotros lo que compramos, nos hacía falta ya un poquito de aire, respirar. Han abierto las tiendas, pero también las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. Ha sido una reapertura con menos mesas de lo habitual. Nos importa, pero es más importante estar abierto de alguna manera, porque estar en casa es peor. Ayuda a lo que es a tener un respiro a todo este tiempo de estar cerrado el local. Y también con más limpieza, desinfección y sin elementos comunes como los servilleteros o las cartas del menú. Hay una cartita aquí fuera expuesta en la pared, entonces intentamos que la gente mire directamente sin que la coja en la mano. La gente es bastante distendida y bastante, sí, incluso cuando están, se sientan, ¿no? Uno ha limpiado la mesa y tal, un segundito, se levantan, o sea, estamos todos muy puestos en nuestro papel. El nivel de reapertura de estos establecimientos de restauración ha sido más bajo que en los comercios de menos de un 40%. Los clientes, sin embargo, tenían muchas ganas de tomarse algo al aire libre. Lo echamos de menos porque es nuestro momentito que tenemos de desconexión fuera del trabajo. Primer cafecito de la abertura, a ver cómo se va la cosa. Lo que se puede, un cortado, un zumito. Tomar un café en la avenida, que se echaba mucho de menos eso. Otra vida. Yo salí hoy de mi casa y las lágrimas lloraban, me preguntan, y de felicidad. Después de 50 días trancado en la casa, vamos, es tremenda alegría. Muchas terrazas ya han solicitado a sus respectivos ayuntamientos que les amplíen la superficie permitida para instalar más mesas, siempre respetando la distancia de 2 metros. Los municipios deberán decidir si es posible, ya que hay que dejar espacio para el tránsito de caminantes. 2 meses confinados, comienza la fase 1 y los centros educativos reabren a fin de realizar labores de acondicionamiento, desinfección y también para trámites administrativos. Este jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reunía en comisión sectorial con las distintas consejerías a fin de buscar un consenso sobre el cierre y el inicio del próximo curso académico. Los sindicatos de profesores abogan por combinar un sistema de enseñanza online y presencial. Este lunes comienza la admisión de nuevo alumnado y por lo general
Este año académico 2019-2020 se dará por finalizado el 19 de junio. Eso sí, aún es una incógnita el regreso a las aulas en septiembre. Uno de los sectores que más preocupa en la desescalada es el educativo. Una vez llegamos a la fase 1, el Gobierno permite la reapertura de los centros, eso sí, solo para labores administrativas con cita previa y la desinfección de las zonas comunes. Las empresas de limpieza utilizan productos específicos, sobre todo en aquellas zonas de mayor contacto como mesas y sillas. Hemos hecho un protocolo para todo el personal, cambiando un poco los procedimientos de trabajo, los productos, para utilizar productos desinfectantes que sabemos que inactivan el virus en mesas, pomos de las puertas, barandillas, ordenadores, pues todas las zonas que sabemos que son donde el virus se transmite con facilidad. Han empezado esta semana a incorporarse en la mayoría de los centros de esta forma un poco preventiva, de vayan a los centros, vamos a repasar, vamos a ir desinfectando, con la previsión de que entiendo que en las próximas semanas pues ya se puede incorporar gente. Si bien vamos superando la COVID, los centros además abrirían en la fase 2 para actividades de refuerzo y para aquellos menores de 6 años cuyos padres estén trabajando. Se les sumarían alumnos de cuarto de la ESO, segundo bachillerato y formación profesional en su último ciclo. Sin embargo, la consejera de Educación apunta a la conciliación como una de las verdaderas trabas para la vuelta. Están pendientes también si las guarderías, si los centros infantiles van a abrir para ellos poder dejar a los pequeños durante sus horas de trabajo, y esta era una cuestión que todavía no se había resuelto por parte del Gobierno. ¿Ya saben qué es lo que va a ocurrir? Pues es de verdad el problema más difícil de abordar. También todo el mundo laboral tiene que hacer un esfuerzo por flexibilizar esos horarios y por intentar llegar a acuerdos para precisamente que la conciliación sea efectiva. Tras la comisión sectorial mantenida esta semana entre la ministra de Educación Isabel Cela y las distintas autonomías, las instituciones buscan consenso para el cierre de este año académico. Los técnicos especialistas informan, la desescalada debería comenzar por los rangos de mayor edad. Desde la parte técnica, experta, que nos ponen que esa incorporación tiene que ser la última, que tenemos que empezar por el alumnado mayor y poco a poco ir hasta los niveles más pequeños. El Gobierno de Canarias continúa reuniéndose con los distintos sindicatos, quienes solicitan prudencia y que el regreso a las aulas se haga con todas las garantías. Desde el sindicato de profesores AMPE abogan por un sistema mixto que combine la educación online con la presencial. Tiene que haber una fuerte inversión que evite desigualdades fundamentadas en la brecha digital que ahora mismo tenemos y sufrimos, de tal forma que especialmente la enseñanza pública no se vea perjudicada. Este lunes 18 de mayo comienza el periodo de admisión de nuevo alumnado. Por lo general, el curso acabará el 19 de junio. La BAU se celebrará entre el 1 y el 4 de julio. Tanto alumnos, profesores como padres y madres viven con auténtica incertidumbre este proceso de desescalada educativa. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermería. En Televisión Canaria hemos querido rendir un homenaje a estos profesionales sanitarios que han estado en primera línea durante esta crisis sanitaria. Han sido importantes en la lucha contra el COVID. Muchos los consideran que son la columna vertebral de cualquier sistema sanitario. Y nosotros hemos querido escuchar el testimonio de 4 enfermeros de diferentes islas del archipiélago que nos explican lo mucho que hay de vocación en esta profesión y cómo han tenido que cambiar la forma de trabajar debido a esta crisis sanitaria. Hay quienes los consideran la columna vertebral del sistema sanitario. Son los enfermeros y enfermeras que a diario llevan a cabo su labor en hospitales y centros de salud. El reconocimiento es tal que uno de los artistas urbanos más famosos en el mundo ha rendido su particular homenaje. Esta vez no es un grafiti, sino un cuadro dibujado a carboncillo y en donde un niño juega con una muñeca enfermera, mientras héroes como Batman o Spiderman aparecen en la papelera. Ellos, sin embargo, no se consideran héroes. No somos héroes estas cosas que se están diciendo, ¿no? Esto va de profesionales y sobre todo de compromiso, porque el miedo te aseguro que está en todo momento. Ahí dentro el trabajo ha sido brutal, o sea, ellos no han parado. Trabajar 12 horas con un EPI completo puesto es súper complicado y es muy incómodo a la hora de comer, a la hora de ir al baño. Durante la crisis sanitaria han sido precisamente los enfermeros el primer contacto con los pacientes COVID que llegaban a urgencias, la primera cara que ven y a quienes dirigen las primeras preguntas. La verdad que bueno, al principio estábamos un poco nerviosos todos porque bueno, no estamos acostumbrados, obviamente. Estamos acostumbrados a trabajar en hospitales, a tratar con todo tipo de infecciones, a tratar el día a día de la enfermería.
Pero cuando te designan en una coordinación de un autocovid que aquí no se había inaugurado nunca, pues bueno, la verdad que se queda uno un poquitín intranquilo. Y en muchas ocasiones los enfermeros hacen un trabajo más social que sanitario. Y a veces pasas de ser profesional a tener que darles consejos como si fuera un propio familiar, hacer de psicólogo, de cuidador. Hoy mismo tuve que ir a un domicilio y me dice la señora que era su cumpleaños. Una señora de 87 años, vive sola, su único hijo se le murió hace unos años. Y dice, el único que me traía flores por el Día de la Madre y por mi cumpleaños era mi hijo. Pues tuve que salir de ese domicilio y con una caja de bombones. Ahora estos sanitarios se sienten incluso más reconocidos por la sociedad. Creo que la labor de la enfermera está siendo visible. Nos sentimos queridos, nos sentimos arropados. Entonces sí que hay cierto desconocimiento de la formación que tiene un enfermero. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el 2020 como el año de los enfermeros y aunque la crisis sanitaria ha paralizado los actos que se iban a celebrar en todo el mundo, ha sido precisamente su dedicación lo que ha puesto en valor a estos sanitarios con vocación de riesgo. La Guardia Civil denunciaba esta semana una aerolínea porque un vuelo de Madrid a Gran Canaria iba casi lleno. La aerolínea aseguraba que es legal volar con el total de la ocupación, algo que no entendían los pasajeros. Lo cierto es que 2 meses después de decretarse el estado de alarma han surgido algunas dudas. ¿Es lo suficientemente claro el decreto ley en cuanto a cómo deben ser las medidas preventivas en los aviones? ¿Se debe guardar, por ejemplo, un asiento libre entre 2 pasajeros? ¿Es limpio el aire que se respira en las aeronaves? ¿Qué medidas de seguridad se siguen en los aeródromos canarios? Estas son las respuestas. 19 de marzo, Canarias queda casi incomunicada por vía aérea. Las conexiones se restringen a 17 vuelos diarios con la península y 18 entre islas. Se prohíbe volar, salvo por trabajo, enfermedad o asistencia a niños y personas mayores. El Gobierno de Canarias establece controles sanitarios a través de Cruz Roja en todos los aeródromos canarios. Además, se debe justificar el motivo inaplazable del viaje con una declaración responsable. El Ejecutivo Regional restringe a un 50% de ocupación los vuelos entre islas para preservar el distanciamiento físico entre el pasaje. Sin embargo, en las conexiones con la península, la orden ministerial del 14 de marzo insta a las aerolíneas a tomar las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros, pero la norma no especifica distancia mínima entre ellos ni limita la ocupación de los aviones. 10 de mayo. ¿Quién tiene autoridad? Aeropuerto de Madrid-Barajas. Los pasajeros de este vuelo de Iberia Express con destino Gran Canaria contemplan atónitos cómo el embarque se completa con el avión casi lleno. El comandante asegura por la megafonía que no se incumple ninguna norma. Y es absolutamente legal volar con la plena ocupación del vuelo. Nada más que decirles, vayan decidiendo, el que se quiera bajar, que se baje. A su llegada a la isla, los pasajeros muestran su indignación. Estaba repleto. Estábamos hacinados. La gente apelotonada. Todos los asientos ocupados. No hay ni distancia de seguridad ni nada. Vamos a despegar con el avión lleno. Ese mismo domingo se repite la misma situación en un avión también de Iberia Express en el vuelo Tenerife-Madrid. Ante estas situaciones, el Gobierno de Canarias exige al Estado mayor control sobre las aerolíneas. Un cumplimiento claro y contundente del sentido común. Quien vea las imágenes sabe que no se están cumpliendo esas normas. Recopilando toda la información al objeto de que se depuren, si las hubiere, las responsabilidades pertinentes. El comité científico advierte. El impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones, por supuesto que será mayor que en otras zonas de España. Y Facua interpone denuncia. Ya está bien que haya aerolíneas que se toman a broma la regulación que se está aprobando en el estado de alarma. 2 días después de los polémicos vuelos, Iberia sale al paso garantizando la ausencia de patógenos en el aire. El aire que se proporciona a cada pasajero no se comparte ni con los pasajeros que tiene a ambos lados ni con los que tiene delante o detrás. El sindicato de pilotos SEPLA se alinea con la versión de Iberia. Cada 2 o 3 minutos es recirculado completamente el aire del interior del avión. La Comisión Europea sentencia eximiendo a las aerolíneas de dejar asientos libres en los aviones, pero recomienda el uso obligatorio de mascarillas a bordo, algo que es obligatorio en España desde el 4 de mayo.
Mientras, en los aeropuertos de las islas se sigue cumpliendo estrictamente con la toma de temperatura a la totalidad de los pasajeros que llegan a cualquiera de los 8 aeropuertos canarios. Con el resumen de hoy nos despedimos de nuestra sección Al otro lado de Canarias. Durante casi 2 meses hemos querido contarles cómo están viviendo los canarios que viven fuera de nuestro archipiélago la situación de crisis sanitaria en esos países donde residen. Por cierto, que hemos visitado 44 y hemos hablado con medio centenar de personas que nos han acercado a otras realidades. Nosotros ya les decimos adiós, como también comenzamos a despedirnos de esta etapa de confinamiento. Seguiremos informándoles de todo lo que ocurra al otro lado del mundo. Comenzamos esta andadura por el mundo escuchando las peores noticias desde Italia. Está siendo muy castigado, la verdad que está muriendo bastante gente aquí en Bérgamo, y están apilando incluso los cadáveres en las iglesias porque no tienen sitio en los crematorios. Sorprendidos veíamos cómo nuestros canarios podían salir a la calle en lugares donde la COVID-19 se estaba cebando con la población, como era el caso de Nueva York, en Estados Unidos. Los casos aquí desde hace 10 días han cambiado radicalmente y ahora estamos prácticamente al mismo nivel que España. De hecho, todos se concentran en Nueva York, que es el epicentro de Estados Unidos. Aquí todavía se permite ir a correr al parque, por ejemplo, o en bici, así que salimos de vez en cuando. También nos llamaba la atención que salir a hacer deporte o a disfrutar de la naturaleza en algunos lugares fuera casi una obligación. La actividad del país está ralentizada, pero no existe confinamiento. Por eso podemos, por ejemplo, grabar este vídeo en exteriores. Nunca hemos estado confinados al 100% y siempre ha estado permitido pues salir a dar un paseo o salir a correr. Nos llegaron extrañas medidas de confinamiento. El número de tu matrícula, el último, pues sale ciertos días. Según el número de cédula o de documento de identidad, el último, pues sale también algunos días para ir al banco, a los mercados, etcétera. Toman la temperatura en todos lados, desde el metro al supermercado, a la urbanización donde vives. A tu casa no puede entrar nadie más que no sea quien vive en tu casa. Y también las caras opuestas del cumplimiento de las normativas. La verdad que como país latinoamericano, vamos a decir, es muy difícil que la gente no deje de salir. Aquí hay mucho comercio informal, mucho trabajador informal que vive de la calle. Los coreanos siempre tienen esa tendencia a unirse, bueno, en este caso a desunirse, a estar separados y saber comportarse y cuidar las precauciones o las indicaciones que te dan, en este caso el gobierno, para que la situación no empeore. Todos estos canarios tuvieron mensajes positivos para sus queridas islas. Que todo esto se acabe y que pronto ya todo vuelva a la normalidad. Fuerza en Canarias y Gambate, que significa ánimo. Cuidaos mucho todo, un abrazo muy fuerte, and be safe. Y algún llamamiento para poder regresar. Nos gustaría volver pronto a nuestra isla a pasar este confinamiento con nuestra familia. Aquí queríamos destacar que el Consulado de España de Portugal a día de hoy no nos ha dado ninguna opción viable para poder regresar a nuestra isla. La única opción que nos da es ir a la península. No nos han llamado ni nos han contactado como ha pasado con otros países y es una cosa que no logramos entender porque los canarios también somos españoles. En estos 2 meses hemos visitado los 5 continentes y 44 países. Hemos revisado una y otra vez las cifras mundiales de la pandemia. Todo ello con el objetivo de que los nuestros, los que estaban lejos, nos acercaran una realidad lejana pero con acento insular. A todos y cada uno de ellos, simplemente gracias. Controles como este se hacen diariamente en todos los puertos de Canarias desde que se decretó el estado de alarma. En este caso en concreto, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil comprueban que todo aquel que baja del buque lo hace cumpliendo con la normativa que exige que solo se puede viajar entre islas por motivos laborales o por cambio de residencia. La primera jornada de la fase 1 dejaba estas imágenes en Tenerife. Un grupo de ciudadanos peleaban por la ocupación de una mesa de una cafetería en la zona de Tomecano. Insultos, amenazas e incluso llegaron a las manos.
En Corralejo, en Fuerteventura, la policía local tuvo que desalojar esta terraza repleta de personas. Todos sin mascarilla y pocos respetando la distancia de seguridad. La gerencia del local asegura que por su parte se cumplieron todas las medidas y achacan lo ocurrido a la falta de conciencia entre la clientela. Había una masificación de personas en dicha terraza sin guardar las distancias de seguridad, cambiándose de mesa. Y una pareja era detenida en la capital tinerfeña por negarse a usar la mascarilla en el interior de una guagua. El conductor les dijo que bajasen del vehículo, pero finalmente tuvo que personarse la Policía Nacional. Se enfrentan a un delito de resistencia y desobediencia. Ante la presencia de los agentes, estas personas accedieron a abandonar el vehículo. Una vez en vía pública, al proceder a su identificación, provocan altercados y resistencia, por lo que se procedió a la detención. Al margen de lo relacionado con el incumplimiento de las restricciones, esta semana un hombre atracó con un arma blanca una sucursal bancaria situada en la calle Méndez Núñez de Santa Cruz de Tenerife. Cuando la Policía Nacional se personó en la oficina, el ladrón había huido con un botín de 600 euros. Los agentes tomaron fotografías del estado de la entidad e interrogaron a las personas que se encontraban presentes en el momento del robo. También esta semana se han detectado varias estafas. 11 personas han sido detenidas en España, una de ellas en Maspalomas, en Gran Canaria. Están acusados de estafar más de 2.400.000 euros a empleados de alto rango de varias empresas de diferentes países. Los arrestados además podrían haber incurrido en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha advertido de una web fraudulenta que adopta la imagen de la página del consistorio y que pide hasta 40 euros por los trámites para obtener el certificado de empadronamiento necesario para las ayudas de emergencia. Después de medio año de investigación, esta semana la Guardia Civil detuvo a 8 personas, miembros de una misma organización, que se dedicaban a robar a los turistas en miradores. Aprovechaban el momento en el que sus ocupantes bajaban a realizar fotografías para sustraer todos los objetos de valor que tenían en el coche. Ya se ha solicitado una orden de alejamiento para que ninguna de estas 8 personas pueda acercarse de nuevo a estos miradores. Están acusados de más de una treintena de robos con fuerza y hurtos. Además, también se investiga que pudieran estar implicados en otros 70 hechos delictivos de similares características. Varios incendios tuvieron que ser sofocados esta semana en Santa Úrsula, en el garaje de un edificio unifamiliar. El fuego hizo necesaria la labor de varias dotaciones de bomberos debido a la gran dificultad a la hora de sofocar las llamas, ya que en el lugar había 3 vehículos, uno de ellos en reparación. Y en el tercer piso de un edificio situado en la avenida Rafael Cabrera de la capital Gran Canaria, otro incendio provocó que los vecinos tuvieran que ser desalojados. Las llamas asomaban por la terraza de la vivienda localizada en la 5ª planta. Varias personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. Así terminamos, pero pueden seguirnos como siempre en los telenoticias, en las redes sociales y también en nuestra página web de rtvc.es. Y recuerden, este virus lo paramos unidos.